Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar aquí conectados. Gracias, Señor Jesús, por cada una de las personas que estarán conectados en esta transmisión. Bendíceles, Padre, y que todo lo que se haga, Señor, sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, tu amor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya, te invito a cantar conmigo un minuto. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya, Dios es bueno. Gracias le damos al Señor por una vez más nosotros poder estar reunidos en su nombre. Y qué bueno que ustedes pueden estar conectados con nosotros en este día para poder recibir lo que el Señor pues nos ha entregado. Yo quiero bendecir de una manera especial a todos los que están conectados con nosotros en este discipulado. Gracias por estar una vez más dispuesto a recibir la enseñanza que Dios nos trae. Gracias. Somos el Ministerios Leví y desde aquí nosotros queremos impartir cada día que el Señor nos pueda dejar hablar de su palabra para que la iglesia de hoy pueda ser edificada en la palabra de Dios. Y como ya sabemos, estamos en nuestra serie Los Evangelios y queremos hoy dar continuidad a lo que ya la semana pasada iniciamos con esta serie basada en los Evangelios. Hoy nos toca entrar en una parte que a mí en lo particular, cuando la estudiaba, cuando la leía, fui muy ministrado. ¿Por qué? Porque hoy vamos a conocer acerca de esa historia, de esa enseñanza que está en el libro de Mateo capítulo 3. Es donde hoy continuamos esta serie, Los Evangelios, basada en el libro de Mateo, y hoy entramos al capítulo 3. Así que si usted está ahí en su casa y está pues con su Biblia a mano, si no la tiene, recuerden que cada vez que nos veamos por aquí tendremos la palabra. Tenemos que tener Biblia, tenemos que tener algo que nos permita anotar para poder pues llevar a cabo esta serie de la mejor manera posible y recibir el mejor consejo, que es la palabra de Dios. Hoy nos vamos al libro de Mateo capítulo 3 y quiero empezar leyendo para que nos ubiquemos en el tiempo donde se escribe este pasaje y lo que va sucediendo en el capítulo 3, donde empieza diciendo: por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y lo primero que vale destacar aquí es que Juan se concentra. En este capítulo 3 nos enseña en qué Juan se concentró en su predicación. Se concentró en acercar la gente a Dios. Por eso él decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, el mensaje principal de Juan fue
acercar la gente a Dios, fue que la gente se diera cuenta de que debemos vivir cerca de la presencia de Dios, cerca de todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y sobre todo estaba dando un preaviso de que el reino de los cielos está cerca. Por ende, su mensaje se concentra en lo que es Jesús. Ahora, Juan era aquel de que Dios había hablado por medio del profeta Isaías. Y si nos vamos al versículo número 3, veamos lo que está escrito acerca de Juan, pero que ya había sido hablado con el profeta Isaías. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay una palabra que a mí en lo particular me encantó, y es cómo habla de Juan. Si usted se fija, no dice Juan el que clama en el desierto, sino dice voz, en mi versión, que es Dios habla hoy, dice una voz grita en el desierto. O sea, para hablar de Jesús, no necesariamente tenemos que estar en la comodidad, no solamente tenemos que estar en las riquezas, sino que desde el desierto había una voz clamando y diciendo: preparen el camino porque ha de venir el Señor. O sea, no importa la situación en la que usted se encuentre, sea desierto o no, usted puede hablar de Cristo. Usted puede preparar el camino del Señor. Ahora, dice el verso 4, en el verso 4 vemos cómo habla un poco de las vestiduras que usaba Juan y habla también del tipo de comida que él pues ingería. Vamos a ver bien qué dice el verso 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. Fíjese cómo simplemente el versículo 4 nos está desglosando la forma en que vestía, lo que comía, pero inmediatamente te describe pues algo humano, algo natural, para que usted sepa que Juan, aunque estaba en el desierto, clamando desde el desierto, no pasó hambre. Clamando desde el desierto, se cuidó. Y hay muchas personas que en el desierto se descuidan, que en el desierto dejan de comer, que en el desierto dejan de vestirse correctamente. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que de repente, ¿cómo tú estás? Yo estoy en crisis. Pero tu crisis no puede hacer que tú dejes de llevar la esencia que el Señor nos entregó, la vestidura que Dios nos entregó, y tampoco dejar de alimentarnos. El desierto no tiene que ver nada con usted pasa hambre, porque usted con algo breve, con algo sencillo, usted se alimenta. Así que si usted es lo que está aprovechando el desierto de que para rebajar 5 libras, las que andan por ahí aprovechándose del desierto de que para tomar unas cuantas libras de menos. Ahora, vamos al verso 5. Dice: la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. ¿A oír a quién? A Juan. Porque Juan se encontraba predicando. Entonces todas las multitudes que se encontraban alrededor comenzaron a buscar la voz que clamaba en el desierto. O sea, no importa dónde se encontraban, dice la Biblia, que salían todos desde la región de Judea y la región cercana al Jordán para oír a Juan. Pero también dice que ellos confesaban sus pecados. Y entonces Juan bautizaba a aquellos que confesaban sus pecados en el río Jordán. Y yo me voy a detener aquí un minuto. A veces queremos llevar a las iglesias situaciones, dogmas, enseñanzas mucho más allá de lo que dice la Biblia. La Biblia me está enseñando a mí que la forma en que Juan bautizaba era confesando sus pecados. A mí no me está diciendo que se bautizaban al que más bonito cantaba, o al que mejor predicaba, o al que tenía grandes finanzas, o al que era dueño de una empresa. No,
Ni tampoco me dice, y llegaron donde Juan, y duraron 3 años con Juan, y duraron 1 año con Juan, y duraron 6 meses con Juan, y Juan los doctrinaba y los bautizaba. No, la Biblia está diciendo, llegaban, escuchaban la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Al que predicaba, y luego confesaban sus pecados. Y después de confesar sus pecados, eran bautizados. Y hemos visto cómo a través de los años, la gente para bautizarse tiene que guayar la yuca. La gente para bautizarse tiene que durar 6 meses cogiendo doctrina. La gente para bautizarse tiene que durar 1 año. Y yo sé que hay unos cuantos por ahí que tienen que estar molestos conmigo, que tienen que estar diciendo, es bíblico, es bíblico. Llegaban a Juan, confesaban sus pecados y eran bautizados. Que estoy de acuerdo como pastor de que hay que enseñarles sobre el bautismo y darle una conferencia y prepararlos para que sepan lo que van a hacer. Claro que sí. Lo que nunca estaré de acuerdo es en tomar una situación personal de alguien y limitar ese bautismo que significa vida nueva para ese creyente. Confesar sus pecados es la condición para bautizarte. Confesar tus pecados delante de Dios, te bautizas y la Biblia dice, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos veían lo que él estaba haciendo con el bautismo, es aquí donde Juan les dice, raza de víboras. En otras versiones dice, generación de víboras. Oigan cómo Juan llama a los pendencieros que se asomaron a ver el bautismo. No a los que estaban confesando sus pecados, sino a los que se acercaban. Y yo me imagino a los fariseos y los saduceos. Mira ¿y quién se cree mira, de que bautizando a la gente? Y se acercaban a Juan y yo me imagino diciendo, y va a bautizar a Juana. Pero Juana era la que estaba con el marido ajeno. Pero lo que no saben los fariseos, los saduceos, que cuando Juana se acercó a Juan, le dijo, yo era una mujer adúltera, pero quiero cambiar mi vida. Entonces confesó sus pecados y fue bautizado. Entonces Juan le dice, miren ustedes, generación de víbora, oigan bien, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Pero yo quiero, antes de hablar de este consejo que Juan le dio a los saduceos y a los fariseos, quiero compartir con ustedes acerca de ellos, porque para entender lo que Juan está enseñando hay que conocer a quienes él le estaba diciendo esto. ¿Y de quién yo estoy hablando? De los saduceos y de los fariseos. En los evangelios se refiere con frecuencia a los saduceos y a los fariseos porque Jesús entraba en constante conflicto con ellos. Ahora, los saduceos y los fariseos componían la clase de gobernante de los judíos en Israel. Vamos bien. Pero hay muchas similitudes entre los dos grupos. Pero así como hay similitudes, también existen grandes diferencias. Y es lo que yo quiero que usted hoy, en esta lección de hoy, usted aprenda. Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas de aquellos tiempos, amén, dentro del judaísmo. Ahora, durante el tiempo de Cristo, ambos grupos honraban a la ley y a Moisés. Se enfocaban siempre y en sus mensajes y en sus enseñanzas siempre hablaban de la ley de Moisés. Pero ambos tenían una medida de poder político. Cuando hablamos de saduceo, cuando hablamos de fariseo, hablamos de política, hablamos de gobierno, hablamos de relaciones políticas. Ahora, ellos, los saduceos, los fariseos, el Sanedrín, la corte suprema de los 70 miembros del antiguo Israel, y tenían miembros tantos de los saduceos y de los fariseos. O sea, el Sanedrín se conformaba
de un grupo de aquí y de un grupo de allá. Por eso les decía que era un tema político. Ahora, si nos vamos a la diferencia entre los fariseos y los saduceos, por una parte, la Biblia nos habla mucho y a través de los escritos existen inclusive las diferencias entre los fariseos y los saduceos. Religiosamente hablando, cuando hablamos de saduceo, era más un grupo de conservadores. En este tiempo le decimos RT. Los RT de hoy eran los saduceos. Usted aprendió algo nuevo. Eso de que de RT, eso de que R4, eso que vemos de que le llamamos RT, eso no es de ahora. Los saduceos en aquel tiempo eran las personas que llevaban la ley, pero a diferencia de los fariseos, ellos eran conservadores y guardaban esta área conservador en lo que es doctrinal. Ellos insistían en una interpretación literal del texto de las escrituras. Ahora, los fariseos, por otro lado, daban la tradición oral a la misma autoridad de la palabra escrita de Dios, a contrario de los saduceos, que no podrían encontrar un mandato, por ejemplo, escrito por la palabra. Ellos lo descartaban. Ellos decían que si, es como nosotros hablar hoy en día de los profetas. Si alguien hoy en día en la iglesia dice el Señor, y comienza a declarar algo profético, ahí salen los saduceos. Búscame eso, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? Eso defendían los saduceos. Los saduceos eran los que se llevaban por lo que decían los 10 mandamientos. No, porque si no lo dice los 10 mandamientos, eso es cosa de hombre. Ahí se movían los saduceos. ¿Vamos aprendiendo? Ahora, dado que los fariseos y los saduceos tenían una visión diferente de la palabra, de las escrituras, no es de extrañar que discutieran sobre ciertas doctrinas. O sea, ellos estaban juntos, pertenecían al Sanedrín, pero no estaban de acuerdo con todo lo que ellos creían el uno con el otro. Y yo me pregunto, ¿la iglesia de hoy en día tendrá saduceo con fariseo ligado? Gente que estamos en el mismo templo, pero no estamos de acuerdo con lo que cree fulano, pero no estamos de acuerdo con cómo lo predica fulano. Esa misma historia se está repitiendo día tras día en la iglesia de hoy en día. Es lo mismo. Ahora, ellos discutían de ciertas doctrinas. Los saduceos rechazaron la creencia, por ejemplo, de la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Fíjense cómo un tema acerca de la resurrección, ellos estaban juntos, pero no creían lo mismo. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y si usted va al libro de Mateo 22, 23, usted va a entender esto. Pero los fariseos, sin embargo, sí creyeron en la resurrección. Ahora, los saduceos negaron, por ejemplo, la vida después de la muerte. Amén. Sosteniendo que el alma perecería al morir. Esta es la creencia de los saduceos. Pero vamos ahora a los fariseos. Ellos creían en una vida después de la muerte. Ellos creían en la resurrección y por ende creían que al resucitar habría una vida después de la muerte y en una recompensa y consigo un castigo apropiado para los individuos. Los saduceos eran aquellos que rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible. Pero los fariseos enseñaban la existencia de que habían ángeles como también habían demonios. Si usted ve gente hoy en día en la iglesia que no le gusta que le hablen de demonios, que no creen mucho en ángeles, ¿a qué grupo pertenece? Saduceo. Pero si usted ve que hay gente que sí, cuando viene tiene sus raíces de fariseo, y vemos muchos predicadores, ¡ay, un fariseo! Sí, hermano, a veces hay unos cuantos fariseos y saduceos también. Los saduceos son la gente que siempre van a tratar de que las cosas se den tajante. El fariseo es como más volado, como que quiere
idear más, imaginar más. Es más imaginativo. Ahora, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sagazmente usó las diferencias teológicas entre uno y entre el otro. ¿De quiénes estamos hablando en esta lección? De los saduceos y de los fariseos. Ahora, para escapar de las garras de estos dos grupos, Pablo había sido arrestado en Jerusalén. Vámonos a la historia de Pablo. Pablo es arrestado en Jerusalén y estaba haciendo su defensa. Recuerden aquella vez donde Pablo está frente al Sanedrín. ¿Qué yo dije al principio? ¿Quiénes conformaban el Sanedrín? Los saduceos y los fariseos. Sabiendo Pablo que algunos de los miembros de la corte eran saduceos y otros fariseos, Pablo dijo lo siguiente frente a todos: varones hermanos, yo soy fariseo. Oigan lo que digo: yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Eso lo dice en Hechos capítulo 23 verso 6. Ahora, la mención de Pablo de la resurrección precipitó, fue ideado por la mente de Pablo armarle un lío. Lo que están en otras naciones, un lío, un pleito, una contienda, un tirigal. Le armó un lío a los saduceos y a los fariseos con esta opinión. ¿Por qué? Porque Pablo comienza diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él comienza a armar una disputa entre aquellos dos grupos que pertenecen al Sanedrín, dividiendo a la asamblea y causando un gran vocerío. Ahora, el comandante romano se da cuenta y dice: búsquenme a Pablo, sáquenmelo de ahí, porque me está armando un lío, me está poniendo esta gente en pleito, me lo está poniendo uno en contra de otro. Si nos vamos a lo social, los saduceos eran elitistas y aristocratistas, como se dice, no sé si estamos aprendiendo palabras aquí. Creían en la ideología de aristocráticos, así es que se dice, aristócratas, señora, mucha. La semana pasada fue youtubers, hoy es aristocrático, no se equivoque. Ahora, ellos eran más elitistas que los fariseos. Los saduceos, por ejemplo, tendían a ser una población rica, tendían a ser aquellos que ocupaban los puestos más poderosos, porque eran más elitistas. Sin embargo, los fariseos eran los que se encargaban como de sociabilizar más con el pueblo, los que se compenetraban más en la ciudad, los que andaban de tú a tú con la gente. Una gran diferencia también entre ellos. Ellos, inclusive los fariseos, representaban al pueblo trabajador y tenían, por ejemplo, el respeto de las multitudes. En el lugar de poder se hablaba de saduceos, pero en el lugar de la gente se hablaba de ¿quién? De los fariseos. Ahora, entra Jesús a esta historia y Jesús tuvo más conflicto con los fariseos. ¿Pero por qué? Acabamos de decir que los fariseos eran los que vivían entre la gente. ¿Y dónde estaba Jesús siempre? Entre la gente. Jesús nos está enseñando en el modelo que hoy estamos aprendiendo, que si usted quiere seguir el modelo de Cristo, no puede estar nada más en los élites, no puede nada más estar en los populares, no puede nada más estar con los que están en sacao y en corbata, sino que se buscó pleito con los fariseos porque andaba entre la gente. ¿Y cuánta gente tenemos, cuántos líderes tenemos hoy en día que no baja la gente? No se involucra con la gente, no conoce a la gente. Yo a los líderes de acá de Ministerio Leví les digo: apréndase los nombres, ¿verdad? Apréndase los nombres de sus músicos, apréndase los nombres de sus adoradores, apréndase los nombres de su equipo de producción, apréndase los nombres de sus damas, apréndase los nombres de todos sus jóvenes. O sea, el líder que modela a Cristo tiene que estar entre la gente. El pastor tiene que estar entre la gente, tiene que conocer a la gente. Ahora bien, ellos, dice aquí, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y reemplazan con su propia tradición
Entonces Jesús les habla y le dice estas palabras. Y debido a que los saduceos a menudo estaban muy preocupados por la política, por la religión, por la cosa allá arriba, ignoraron a Jesús hasta que comenzaron a temer que pudiera traer la atención romana. Y los saduceos entonces fue en ese momento que los fariseos y ellos dejaron al lado sus diferencias, se unificaron para una sola cosa, para entregar a Cristo. Fíjese cómo gente que se vivía matando en la élite, que se vivía disputando los cargos políticos en el Sanedrín, ahora se ponen de acuerdo, se juntan, se unifican por una sola causa, para callar la voz de Cristo. ¿Qué me enseña? Que la iglesia de hoy en día tiene que aprender a trabajar en unidad, a trabajar en equipo, para poder callar las voces del diablo que en este tiempo están operando. Ellos se unificaron, ellos se unieron. Y si esto fue ellos, ¿por qué tú y yo no podemos unirnos para poder predicar la palabra de Dios? Si volvemos a Mateo, capítulo 3, ¿dónde estábamos? Ya entendemos sobre los saduceos, ya entendemos sobre los fariseos, ya sabemos un poco de ellos, ya sabemos quiénes son ellos. Lo que Juan le está diciendo: ustedes, generación de víbora. Pero no se detenga ahí. Si seguimos leyendo, verso 7, Vianney, vamos a ver qué pasó en esta historia. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizaran, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham. Háblalo ahí. Somos descendientes de Abraham. Oiga, Juan le está diciendo: dejen de estar ustedes diciendo: yo soy de la descendencia de Abraham. ¿Cuánta gente hoy en día se acostumbra a decir: yo soy hijo del pastor? Yo soy la líder de alabanza. Yo soy el líder de jóvenes. Yo soy el... No, a veces lo único que necesitamos es mostrar a Cristo en cada una de nuestras acciones. Aquí Juan le está diciendo: cuidado, que aquello que ustedes ven ahí de cualquier piedra, el Señor puede traer más hijos a Abraham. Cuidado si ustedes se creen los únicos. Cuidado si ustedes se creen que son los únicos que pueden hablar de Abraham. Yo soy hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuidado, seguimos leyendo bien. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Déjalo ahí. El hacha está lista. Esto es como diciendo: mira, para que tú entiendas que tú estás preparado, si tú no empiezas a dar fruto, ya el hacha yo la tengo ahí en las raíces. O sea, está preparada. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado, es echado al fuego. O sea que aparentemente había gente que no estaba dando buen fruto. Que tú seas un árbol, como dice mi madre graciosa, mi niña, mi niño, para que ella se ría un chin ahí. Que tú seas un árbol no significa que tú siempre darás buen fruto. Cuidado si tú eres un árbol que da mal fruto. Vámonos al árbol que da mal fruto. Un árbol plantado en la iglesia puede ser tú, que me está escuchando. ¿Y cómo yo puedo dar mal fruto? Cada vez que te sientas en una silla y comienzas a plantar chisme. Cada vez que te sientas en un ministerio, perteneces a un ministerio, y en vez de edificar, lo que haces es destruir. Malos frutos. ¿Qué hace Dios con ellos? Le tiene el hacha. Yo no sé a cuánta gente ya Dios le tiene el hacha ahí. Mira, yo siento como que Dios le tiene el hacha en los tobillos a unos cuantos. Si el fruto no es bueno, te corto. Y esto pasa inclusive, y yo sé que aquí
muchos líderes serán tocados. Porque Dios le abre puerta a muchos de nosotros para liderar, para dirigir. Pero te tengo un secreto, que ya no va a ser secreto. El hacha te la tienen puesta. ¿Cómo así, pastor? ¿Y cómo así que el hacha? Sí. Que Joanny es la líder de fotografía. Joanny, el hacha te la tienen puesta. ¿Cómo así, pastor, que me tienen el hacha? Joanny, si no me das buen fruto con el ministerio de fotografía, te tienen el hacha puesta. Pero ¿y cómo así, pastor, que me tienen? Que si no da buen fruto, te cortan. Y ya no va a haber fotografía, Edwin, ya no va a haber fotografía en Levi. No, va a haber fotografía. Lo que pasa es que el árbol de Joanny, y escúcheme Joanny que la estoy cogiendo, pero como Joanny es hija mía, ella no tiene problema con eso. Pero el árbol de Joanny, si no da buen fruto, ¿qué es lo que van a hacer? Lo cortan. ¿Sabes lo que Dios nos está enseñando hoy? Él no tiene a nadie imprescindible. Porque yo soy la megadiva, la megamami.com, la que sabe hacer la cosa. Te digo un secreto. Te tienen el hacha. Te tienen el hacha. Y yo me voy a referir, hermano, no voy a mencionar el nombre por ética, pero cuidado si a ti te tienen el hacha. Y puede ser una media iglesia, no. Tú eres un creyente, tú eres un cristiano y tú diriges una posición en el trabajo, eres un supervisor, eres un gerente, tienes un departamento a tu cargo. Te tienen el hacha. ¿Y cómo me pueden tener el hacha puesta en un cargo de trabajo? Cuando comience a dar buen fruto, Dios te va a dejar permanecer. Pero si tus frutos no son buenos, ¿qué van a hacer contigo? Te van a cortar. El hacha no simplemente para los fariseos y los saduceos, sino para todo aquel que no da buen fruto. Seguimos leyendo. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está anunciando ahí que viene alguien detrás de él. Le está diciendo que no, yo lo voy a bautizar para arrepentimiento, pero no se conformen con entrar a la iglesia, bautizarse por arrepentimiento, sino que detrás de mí viene alguien que los va a bautizar. ¿Con qué? ¿Con qué viene y los va a bautizar? Con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero que usted no se conforme con ese bautismo que usted recibió hace 10 años, hace 15 años. Yo quiero que usted no se conforme con ese bautismo que usted casi lo ahoga. Yo no quiero que usted se conforme con ese bautismo. Yo necesito, dice Juan, que usted entienda que atrás de mí viene alguien mayor que él. Porque vamos a ver qué sigue diciendo. Él es más poderoso que yo. Más poderoso. Que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Oiga, qué rema. Oiga, no es que Jesús viene y va a hacer lo que muchos hoy en día hacen. Usted viene, se bautiza, se convierte, ¿verdad? Se bautiza, se arrepiente. Y muchos líderes, lo que agarran es, guardan tu pecado y lo guardan en una gaveta. Déjame guardarlo para cuando se porte mal conmigo, sacarlo de la gaveta y decirle, mira, ¿tú te acuerdas cuando tú llegaste aquí? Que tú llegaste aquí así, y te recuerdan del mal completo de tu vida. Eso no es lo que Cristo está. Él dice, viene con una pala, mira, y está sacando todo, llevándose todo. Y algo que me gusta de Jesús es que lo que él olvidó, lo que él perdonó, él no te lo recuerda. Él no lo usa para avergonzarte. Dice, todos tus pecados ya lo echó a la mar. O sea, se lo llevaron a sola. Pero está dejando, ay Dios mío, el trigo, eso sí él guarda. ¿Qué guarda Jesús? Guarda el trigo, guarda el alimento. Para cuando tú flaquees, decir, espérate, que aquí tú tienes alimento para comer. O sea, no que te hayan tratado mal en una congregación donde tú estabas, en un país donde tú estás viviendo, en un barrio donde te mudaste, en una empresa donde trabajas, significa que todos los cristianos son así. Significa que todos los líderes son así. Significa que yo no puedo confiar en los pastores porque los pastores son así toditos. No, hay pastores que trabajaremos como Jesús trabajó.
que no recordaremos el mal de la gente, sino que tendremos palabra, tendremos trigo, tendremos harina guardado para cuando lo necesite. Esa es la iglesia que yo quiero modelar. Esa es la iglesia que Jesús quiere que tengamos. Una iglesia que restaura, no que te recuerda el pecado. Pero fíjese cómo Juan, me gusta lo que dice. Porque él dice, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Saben qué está diciendo? ¿Saben qué actitud es esta? Humildad. Y es una actitud que nos falta muchas veces. Juan está bautizando y ve que el maestro, el que él anunciaba desde el desierto, el que él comenzó a decir, vendrá uno detrás de mí, ahora ve que ese mismo le dice, hey, yo estoy aquí para que me bautice. Punto número 1, Jesús no le importó ser el Hijo de Dios y decir, yo soy el Hijo de Dios, a mí ¿quién me bautiza? No, nadie puede bautizarme. El mismo Espíritu, hay gente que se creen que porque tienen un cargo, que porque tienen una posición, nada más Dios lo arregla. Nada más Dios le habla, nada más Dios. No, mire, Jesús nos enseñó humildad. Y le dijo, Juan, es verdad que yo soy el que tú clamas desde el desierto. Es verdad que yo soy el que va a bautizar con espíritu y fuego. Pero ahora te toca a ti bautizarme. Humildad que debemos tener cada creyente, que debemos tener cada líder, que debe tener cada pastor. Humildad de nunca tener el mayor conocimiento en sí que el que debe tener. Por eso digo, Juan se sorprende. Juan dice, tú me vas a pedir que te bautice cuando debería ser al revés. Cuidado si tú entiendes que porque tú tienes tanto conocimiento, que porque tú tienes un summa cum laude, que porque tú fuiste a Harvard a estudiar teología, o porque tú, gloria a Dios por lo que estudiaron, gloria a Dios por lo que se preparan, gloria a Dios por aquellos que tienen mucho conocimiento. Pero la palabra a mí me enseña que aunque tú tengas tal conocimiento, tiene que ser humilde. Sé humilde. Y Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Hay que cumplir. Entonces Juan consintió lo que Jesús dijo. Y en cuanto a Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En mi versión dice, a quien ha elegido. O sea, para el cielo abrirse, o sea, para el Espíritu Santo llegar, debió manifestarse la humildad. A veces queremos que el cielo se abra con un corazón muy orgulloso y muy poco humilde. Seamos humildes, manifestemos a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta enseñanza del día de hoy haga que tu vida tome un giro y aprendamos a no ser como aquellos saduceos, a no ser como aquellos fariseos, pero tampoco estando dentro del pueblo de Dios, no ser humilde. De verdad que espero que esta palabra guarde tu corazón, cubra tu vida. Y ahí donde estás, cierra tus ojos para que el Señor a través de esta oración pueda completar en ti lo que Él ha querido depositar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento presento a cada persona conectada, a cada joven, a cada dama, a cada caballero, a cada adolescente, a cada niño, a cualquier persona que a través de su pantalla, Dios mío, está recibiendo tu enseñanza. Padre, quiero que en este momento tú guardes esta palabra en cada una de nuestras vidas y que pueda ser materializada en nuestro día a día. Padre, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a guardar tu palabra, ayúdanos a manifestar lo que dice tu palabra y no lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a ser unidos, a trabajar unidos en este reino. En el nombre de Jesús, amén, amén.
y amén. Muchas gracias y Dios te bendiga grandemente. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Edwin Rivera. Por gracia y obra de Dios, pastoreamos una comunidad de fe llamada Casa de Adoración Ministerio Leví. Y en esta ocasión queremos enviar un mensaje de apoyo a todas nuestras autoridades, para que toda la comunidad de fe entienda que es necesario vacunarse. Por muchas veces hemos entendido de que esto no es correcto, de que esto no es espiritual, pero la verdad es que nosotros debemos adaptarnos a los tiempos. Y en esta ocasión nuestro país necesita el apoyo de cada uno de nosotros los creyentes. Así que te invito, como pastor, como creyente, como comunidad de fe, apoyemos cada una de nuestras autoridades y salgamos a vacunarnos. Dios te bendiga.